más que Credit Suisse es a ver qué activos tenía Credit Suisse y cómo de comprometidos estaban algunos bancos y expuestos a esos activos. Esa es la gran pregunta. Al final, un banco puede tener problemas por riesgo de mercado o por riesgo de crédito. Es decir, por allí donde lo que tú inviertes resulta que no vale 100, sino que vale 40 o vale 20. Y por aquí con nosotros, como decía, David Cano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, con muchas ganas de hablar contigo, hacía tiempo que no te pasabas por aquí y además hoy en un día grande, que fíjate que inicialmente cuando hablé contigo la situación estaba, digo, bueno, vamos a ver qué hacen los bancos centrales, si sube el Banco Central Europeo 50 puntos básicos, si la Reserva Federal va por ese mismo camino. Todo ha cambiado en cuestión de cinco o 6 días, ¿no? Con todo lo que tenemos. Ahora, claro, el papel, decía antes, está en manos de los bancos centrales. ¿Qué crees que van a Sí, hacer? y es un papelón, porque efectivamente hace una semana estaríamos hablando que mañana no cabe duda de que el BCE sube 50 puntos básicos y que la Reserva Federal también lo va a hacer y que seguramente hay más margen de subida, pero ahora incluso puede suceder que mañana no suba tipos el Banco Central Europeo y puede suceder que la Reserva Federal los baje. Ya sé que son los dos escenarios más extremos Hmm. y que parece poco probable y que lo más probable es que mañana el BCE suba, aunque solo lo haga en 25, tal vez no en 50, y que la Reserva Federal tal vez no lo suba, pero de ahí a bajar, como digo, sería mucho provocar. Pero es claro que el escenario es curioso, ¿no? También el BCE, has hecho una serie de bancos centrales y movimientos. Convendría recordar el error del BCE subiendo los tipos de interés en el 2008, También, apenas sí, 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 unas sí, sí, sí. semanas antes de la Hmm. quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Con lo cual, bueno, no sé si ese recuerdo les vendrá a la cabeza a los bancos centrales. Desde luego es una papeleta complicada. La tienen porque si suben, pues porque suben y porque subís en un entorno como este, pero si no lo hacen o si incluso lo bajan, alguien podría decir, uff, bancos centrales, lo veis peor de lo que se podría pensar y por eso bajé los tipos de interés, ¿no? Con lo cual, bueno, sí, hagan lo que hagan, digan lo que digan, es cierto que alguien podría cogerlo desde el lado negativo, ¿no? Así que, bueno, pues una papeleta interesante la que tienen los bancos centrales, veremos qué es lo que hacen. Nosotros pensamos que van a subir los tipos de interés, aunque es verdad que seguramente el mensaje lo cambian radicalmente diciendo y a partir de ahora esperar y ver qué es lo que sucede. Sí, para mí esto lo cambia todo. Estoy de acuerdo contigo. Creo que lo cambia y además ahora el Banco Central, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, están en el dilema de inflación, ojo en la inflación o ojo en una crisis sistémica bancaria. Y siempre, históricamente, han tenido mucho cuidado con que el sistema financiero no llegue a un colapso, ¿no? Porque el miedo es libre y al final, no, sí, está todo Claro, capitalizado, que es verdad, que se han hecho mejor los deberes que en 2008, es totalmente cierto, ya lo hablamos por aquí en un programa, pero no es menos cierto que si el pánico se extiende, por mucho que hayas capitalizado mejor los bancos, si empieza la gente a retirar masivamente los depósitos, genera un efecto correcto. cascada. Esto es una situación Eso que es. lo tienen que evitar y que no tienen otro mecanismo ahora mismo que decir, bueno, vamos a pausar como poco los tipos y el pivot, el famoso pivot del que tanto hemos hablado, pues ya está a la vuelta de la esquina y se está descontando en los mercados, ¿no? Y porque además hay un otro elemento adicional, es que ya la inflación se está moderando. Es decir, si estuvieses en pleno proceso de subida de la inflación, pues podrías decir, oye, todavía no puedo empezar a bajar los tipos. Es verdad que las subyacentes en Europa siguen subiendo, pero yo creo que sí que podemos compartir el diagnóstico de que lo peor de la inflación quedó atrás y que en las próximas semanas o meses sí vamos a ver una moderación más o menos importante de la inflación, sobre todo si el petróleo sigue cayendo, ¿no? Y me fijaba que Sí. ha vuelto a caer un 4%, la tasa está en un -20 respecto a hace un año, con lo cual el efecto base interanual de la energía se va a notar un montón y si la economía pierde dinamismo, pues es posible que la inflación vaya acelerando su pérdida de dinamismo. Con esto lo que voy es, bueno, que es verdad que la prioridad del Banco Central tiene que ser la inflación, aunque ahora la pueden poner en un segundo plano porque la inflación ya se está moderando, llevamos varios meses, porque la inflación se va a moderar en los próximos y también porque los tipos están a un nivel al menos neutral. Si los tipos no los hubieran subido, bueno, pues uno podría decir, todavía te queda margen de endurecimiento de la política monetaria, pero es verdad que ya algo han subido los tipos de interés. Por tanto, creo que hoy
en su batería de análisis convencional, la inflación está algo mejor, los tipos han subido, y es verdad que la prudencia te puede llevar a decir, oye, cuidado, no puede ser que haya un problema en el sistema financiero, y aquí vemos riesgos asimétricos. Es decir, si no hay un problema y has optado por no subir los tipos de interés y eso te provoca que en tu lucha contra la inflación sea menos eficaz, bueno, pues no es demasiado grave. Ahora, si hay un problema financiero y sigues empeñado en que hay que combatir la inflación y provocas una crisis, el daño sería muy superior. Por lo tanto, hay una cierta asimetría que, insisto, dado el nivel actual de tipos y dado el punto de inflexión en la inflación, a mí sí me haría, si yo fuese miembro del Banco Central, desde luego mi voto sería mantengamos a ver qué es lo que pasa, pero pongamos en un segundo plano el objetivo de inflación y pongamos en un primer plano el objetivo de estabilidad del sistema financiero. Antes de seguir, quiero dar las gracias a todos los que estáis saludando por aquí por el chat, que antes no os he dicho nada. Kaki García, Warren Cafe, que sois habituales, Pablo Ors, Javichu, DJ Álvaro, bueno, Dropout, Boris83, William Zuluaga, Erpabli, Anta5566, Ana Mosquera Torres, Javichu, bueno, todos, Ortegano, todos los que, Carmen Dols, por supuesto, todos los que estáis saludando por aquí, los nuevos que os incorporéis, os invito también a que comentéis por el chat, que hoy es un día muy activo, que lancéis vuestras preguntas, a ver si nos da tiempo a abordar todas las que podamos abordar y todas las inquietudes, que sé que estamos muchos por aquí. Así que nada, que muchas gracias por escribir por ahí, por saludar y que el chat está a vuestra disposición como siempre. El chat sois vosotros. Y con esto que Héctor, decías, perdona fíjate, que te interrumpa. sí, sí, Héctor, sí. perdona, porque antes he podido ver el chat, alguien decía algo de venta de opciones, aprovechando el repunte de la volatilidad. No, no puedo estar más de acuerdo, ¿eh? Una de las ventajas que lo he visto al principio, ahora no lo veo en el chat, pero me ha parecido verlo, ¿no? Que alguien comentaba sobre el repunte de la volatilidad que estamos teniendo estos días. Y está siendo no tanto como en otras ocasiones, o no tanto como yo hubiera esperado, ¿eh? Nosotros sí que nos gusta la venta de opciones, especialmente la venta de opciones put, y lo hacemos cuando hay un spike de volatilidad. Lo que sucede es que en otros, son mejores los momentos en los que se va a 35 o a 40. Se nos ha ido a 27. Yo creo que la volatilidad iba a subir un poquito más. Bueno, Sí. ha subido, pero no tanto como nos gustaría. Pero me parece un muy buen apunte estar atentos a eso, a esta volatilidad, para poder vender opciones put sobre el índice. Y desde luego, y no sé si los que nos escuchan hacen sobre renta fija, vender opciones put sobre el Bund. Yo diría que es todavía más atractivo ante la constatación de que los tipos de interés no van a subir y sobre todo que la volatilidad en renta fija, el MOVE, ese sí que se ha disparado. Estamos viendo que los movimientos en los últimos días en renta fija es en un día más menos 20, más menos 25, más menos 40 puntos básicos. Eso es un movimiento que es 10, 12 veces superior a lo normal, ¿no? Por lo tanto, brutal incremento de la volatilidad, especial en renta fija, que se plasma en las volatilidades implícitas, y que la volatilidad implícita es un activo que se puede comprar y vender más, y que en este caso, cuando sube, nosotros pensamos que es adecuado adoptar vega negativa, es decir, vender volatilidad y hacerlo pues mediante la venta de opciones put sobre índices bursátiles o sobre bonos, ¿no? Oye, Perdona, David. igual te he roto No, un no, no, poco no, perfecto, pero perfecto. Además, he estaban visto ese comentando que. comentario y me ha parecido interesante. Con esto además que estabas diciendo antes de, bueno, las expectativas también cambian y con respecto a la desinflación que se está produciendo y este descenso, claro, también el petróleo y todo esto que se está produciendo, si viene mayor desinflación, quizás sea porque la demanda va cayendo. Y quería preguntarte por si toda esta situación va de la mano al final de contracción de la economía. Si es que ya es la primera señal, ya está Muy aquí bien. esta Pues escena. recuerda como en otras veces que hemos estado hablando, nosotros defendíamos, ¿no? Que no había señales de pérdida, de recesión, ¿eh? Sí que veíamos señales de pérdida de dinamismo, Hmm. pero no eran lo suficientemente contundentes como para poder hablar de recesión. Yo creo que ahora el entorno cambia y efectivamente esto que está pasando va a provocar una aceleración de la pérdida de dinamismo económico. Y es una pena, porque en el arranque de año habíamos asistido a unas señales de mejoría. PMI, diferentes índices de sentimiento empresarial, incluso también la reapertura de China, nos había permitido decir, oye, tenemos una cierta reactivación del ciclo y por lo tanto el fantasma, las nubes vinculadas a la recesión se alejan. Pero es claro que hoy la situación también es diferente. Haya o no una intensidad adicional en la crisis esta financiera, es obvio que esto deteriora la confianza de los agentes, ¿no? ¿Cuántas decisiones de consumo o de Hmm. inversión se habrán decidido posponer en los últimos
5 o 6 días, ¿no? Empresas que tenían previsto montar una empresa o ampliar producción, o una familia que tenía previsto comprarse algo, bueno, pues es posible que en estos últimos 5 días, en 5 días, haya Nada, lo ido que hemos a dicho plata. antes, es una cuestión de horas prácticamente. Exacto, ¿no? Y he dicho, espera, déjate, lo del coche, vamos a esperar un poco, espera, lo de la compra de, vamos a esperar un poco, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas efectivamente pueden incrementar o incrementan la probabilidad de que la pérdida de dinamismo de la economía se intensifique y bueno, y por qué no, es verdad que entremos en una zona de recesión. De nuevo, diríamos que es una recesión débil, ¿no? No una caída intensa del Producto Interior Bruto, pero sí se ha deteriorado las perspectivas para el crecimiento. Y tal vez por eso es por lo que la inflación se pudiese moderar de forma mucho más rápida, ¿no? Porque si efectivamente Claro. entramos en una recesión, la demanda se va a contraer, precio de materias primas en general, pero de todos los productos, y eso lo que pudiera provocar es que la inflación se reconduzca muchísimo más rápido hacia el objetivo del 2%, ¿no? Nos quitaríamos de encima ese debate sobre la famosa estanflación, que finalmente no se produciría, porque es verdad que caería el PIB, pero no se produciría en un contexto de alta inflación. Definitivamente, a mí me cuesta mucho ver que si entramos en recesión, la inflación no se nos vaya a toda velocidad por debajo del 2%, ¿no? Sí, al final también una cosa va de la mano de la otra, igual que hemos hablado muchas veces de las inversiones de las curvas de tipos en casi Sí. prácticamente todos los tramos, o estaba ya en todos los tramos invertida, y ahora se está empezando a formar el siguiente movimiento, que es el contrario, el de la desinversión. E históricamente, siempre que ya ha llegado la desinversión, es cuando ha habido la señal de recesión. También por eso te lo preguntaba, porque digo, ahora sí que ya Sí. empieza ese movimiento de desinvertirse. Pues quizá en el próximo, incluso en el primer, bueno, a lo mejor en el primer trimestre se salva por enero, febrero, pero en el segundo trimestre ya yo creo que Sí, hombre, ahí yo creo habrá que contracción, ¿eh? el primer trimestre está hecho y los Sí, sí. datos que se tenían, estoy echando un ojo a los indicadores, los datos que se tenían sí que anticipaban un crecimiento del Producto Interior Bruto. En el primero Sí, del está salvado. 2% aproximadamente o así, ¿eh? Ahí Incluso. no hay problema, pero es verdad que el segundo puede hacer mucho frío en el segundo trimestre y pudiéramos asistir a esa moderación, a esa caída del Producto Interior Bruto. Y la pendiente también estoy muy de acuerdo. El movimiento que hemos visto en los últimos días ha sido un movimiento de cesión de TIR con aumento de pendiente, lo que en términos Justo. técnicos se llama un bullish steepening, es decir, ceden los tipos de interés, pero en especial el tramo corto. Y es verdad, que la pendiente había llegado a un máximo histórico prácticamente negativo hace 10 días. Y este repunte de la pendiente, este bullish steepening, bueno, pues es una señal de que el mercado sí te está descontando con claridad que van a bajar tipos los bancos centrales, seguramente asociado a ese escenario de una recesión. Que vuelvo otra vez, si es una recesión de una caída del PIB del 0,2 o el 0,3, no es tan grave, ¿no? Nos gusta decir recesión. Realmente una recesión sería cuando asistiésemos, bueno, pues a una caída del Producto Interior Bruto del 4 o del 5%, ¿no? De algo verdaderamente intenso. Pero es verdad, hay que seguir esas variables financieras. No solo hay que seguir el índice bursátil, que hay que seguirlo, claro, ¿no? Pero hemos hablado de volatilidades implícitas, ya estamos hablando de pendientes de la curva de tipos de interés, que son indicadores que hay que seguir claramente para tener una visión del conjunto de los mercados. Oye, entrando directamente en Credit Suisse, porque antes lo preguntaban también por aquí, de la situación que tenemos en Credit Suisse, una de las primeras preguntas que nos habían comentado por aquí, bueno, aparte de si se viene pivot o no, que lo preguntaba Terry55, que ya lo hemos abordado y yo creo que de hecho, el mercado es lo que está descontando. Está descontando Sí. bajadas de 50 puntos, o sea, de 100 puntos básicos de aquí a finales de año. Es decir, que ya sería una bajada interesante y vamos a ver por dónde va todo esto, ¿no? Por lo menos esta mañana, porque esto se está moviendo muy rápido también. Sí, estoy mirando por el otro lado de la pantalla y efectivamente se mueve, pero fíjate, el 2 años, ¿no? Que ponía en Twitter y tú lo retuiteabas, muchas Sí. gracias. 3,88 el 2 años. Es que el 2 años americano es que ha cedido 100 puntos básicos en Es que eso es estos un game 5 over, días. como te contestaba, digo, Sí, game es over. verdad que lo has puesto. Y efectivamente ahí sí que te está descontando. Bueno, que independientemente de lo que haga el 22 de marzo, sí, a continuación ahí. Estoy viendo que el mercado sigue descontando que el 22 de marzo sí está anticipando subida de tipos de interés, ¿eh? Hmm. Pero efectivamente para luego claramente Pero es casi bajar y que 50-50, no ¿eh? Hay como 50 y poco y 40 y largos, algo así estaba, ¿eh? Por lo menos está ahí, hasta está hace justo, 2 sí. horas.
está justo, es verdad, pero donde no está justo es en esperar que se produzca ese recorte de los tipos de No, no, interés. ahí está clarísimo. Como que en A la mayo ya vuelta. se tomaba la decisión de recorte de tipos, eso lo Exacto, descuenta exacto, seguro el mercado. exacto, exacto. Sí. Incluso también el Banco Central Europeo, de hecho lo hemos visto en el Euribor, ¿no? El Euribor a 12 meses, como en estos últimos días, pues ha ido cediendo. En definitiva, sí, ¿eh? En definitiva, yo creo que el escenario es claro que el endurecimiento de la política monetaria va a llegar a su fin y bueno, y ojalá entremos en otro escenario diferente y veamos bueno, pues esa rebaja de tipos de interés, que en cualquier caso pensamos que no nos va a llevar a los tipos que hemos visto o que vimos durante el 2014 y el 2021, ¿no? Ese lustro pasará a la historia como el lustro de mayor política monetaria más expansiva de la historia, ¿no? Y yo creo Hmm. que a esos niveles, ojalá eh, no lleguemos, ¿no? Pero sí a tipos, pues eso, igual 50 o 100 puntos básicos por debajo de donde están, o niveles en la zona del 2%, que es un poco lo que podría ser compatible con un crecimiento del PIB del 2 y con una inflación del 2, ¿no? Ojalá fuera así, ojalá dentro de 18 meses tengamos tipos al 2, crecimiento al 2 e inflación al 2. Yo sé que es muy aburrido y eso es muy monótono, pero es lo que queremos los economistas, ¿no? Igual que cuando vas al médico y dices, pues están todos los análisis perfectos ahí en su punto intermedio. Pues aquí nos gustaría lo mismo. Nos gustaría Ojalá, ese triple ojalá, dos. ojalá. Dos crecimientos, dos inflación y dos tipo de interés a corto plazo. Lo de los tipos me cuesta más, por lo menos en el corto plazo. Bueno, lo de los tipos, perdón, lo de la inflación. Pero sí que es verdad que fíjate las expectativas de inflación como se han desplomado. Y a 5 años. Y yo comentaba por Twitter, digo, cuando esto pasa es porque es otro indicador más de que se está descontando que viene una crisis deflacionaria en el corto plazo. Si no, no te descuenta eso claramente, ¿no? Pero fíjate, por entrar a otra de las preguntas relacionadas con esto que Sí, nos están diciendo, dice Javichu, dice, ¿creéis que aunque hubiera un pivot, estos son solo consecuencias de las primeras subidas y aún quedaría más aún con un escenario más soft? pues ¿Qué, es qué una opinas? grandísima pregunta. Eso es una grandísima pregunta. Aquí las dos grandes preguntas que nos hacemos es si lo que le está pasando a los bancos en general es el canario en la mina, es la señal de que algo está complicado o no, o es que esto que le está pasando va a ser lo que va a activar la pérdida de dinamismo. Entonces nos quedamos más con esa segunda parte, ¿eh? No nos quedamos tanto con que ya hay una crisis y por lo tanto estos son unas evidencias de esa recesión. Hombre, las primeras subidas de tipos de interés hace aproximadamente, bueno, fueron hace un año, pero el endurecimiento en general, la subida de tipos de interés o el endurecimiento de las condiciones financieras empezó ya a finales del año 2021. Por lo tanto, no vinculemos el endurecimiento de la política monetaria a la primera subida de tipos de la Fed o la primera subida de tipos del BCE, sino que ya vino un poquito antes. Por lo tanto, yo sí que diría que gran parte, no sé cuánto, no sé, un 30 o un 40% del endurecimiento de las condiciones monetarias ya se han visto reflejadas en la economía meses atrás, ¿eh? Y por tanto, con algo le pueda quedar, una parte importante ya se ha podido ver reflejado, ¿no? Y en cualquier caso, luego si quieres entramos un poco más en el SVB, ¿no? Pero yo creo que es un caso de Sí. un banco que ha cometido errores de gestión. Los Gestionado fatal, directivos fatal. gestionado fatal. Es una cuestión de duración, ¿no? Ellos pensaban que los depósitos iban a estar muchísimo más tiempo en el balance, pensaban que la duración de su pasivo era alta, no sé, 3, 4 años, y llevaron a tener una duración de su activo muy larga, 8 o 10 Pero y años, sin ¿no? Porque cubrir los nada, que es que depósitos eso es como ir y sin cubrir nada, tener. por eso tenían riesgo Claro, de tipo de interés, entonces de primero de gestión de balance es que es tremendo. bancario y entonces, bueno, fallaron porque el pasivo de repente su duración no era 3 años, sino que su duración son 0,3 o 0,2 y su activo se dan cuenta de que tuvieron una minusvalía del 10% porque es verdad que la subida de tipos de interés el pasado año era inimaginable. Cualquier modelo de riesgos, un bar te dice que, bueno, con un 95% de probabilidad la curva puede repuntar 100 o 150 puntos básicos. Repuntó 300 puntos básicos. Hay fallo, hay error del modelo matemático. Has hablado del LTCM, nos recuerda un poco al LTCM. Entonces, bueno, los matemáticos Sols y compañía tenían sus formulitas y las formulitas fallan. Y en la gestión del SVB
las formulitas han fallado. Ha fallado la estimación de la duración del pasivo, ha fallado la estimación de un potencial repunte de los tipos de interés, ¿no? Hay un componente técnico bonito, es una pena decirlo así, ¿no? Pero intelectualmente lo que ha pasado con ese banco pues tiene componente técnico, bueno, pues voy a decir bonito con todo el respeto y cariño del mundo, ¿no? Pero efectivamente nos damos cuenta de que a veces los modelos fallan y en este caso pues ha sido un claro fallo de modelo, ¿no? No sé si se acabará escribiendo un libro como se ha hecho con el LTCM, pero bueno, yo creo que es un caso Seguro que sí. Seguro que esto en unos años, hasta ahora, series, películas, lo tendremos por aquí, sí, sí. Sí. Oye, por entrar en el tema Credit Suisse, que es el tema del día, antes ¿Sí? lo comentaba, y cómo están ahora mismo los Credit Default Swaps, ya prácticamente están descontando el fallo del banco. Ha comunicado incluso el propio Credit Suisse que necesita el apoyo del Banco Central Suizo, como el respaldo, ¿no? Hoy su principal accionista decía que no iba a meter más liquidez dentro del banco y esto pues ya ha sido como la gota que ha colmado el vaso. Y por aquí Pablo88 preguntaba y decía: yo siempre pensé que Deutsche Bank sería el primer grande europeo en caer, pero parece que se adelanta Credit Suisse. Y te preguntaba a ti, David, directamente, dice si ves riesgo de efecto contagio. Dice: los bancos franceses están cayendo muy fuerte, más que los españoles. Societe General ha estado hoy inhibida de cotización, la ha suspendido la cotización. ¿Cómo ves tú este escenario para algunos? Sobre todo, yo lo decía también hoy por Twitter, digo, más que Credit Suisse es a ver qué activos tenía Credit Suisse y cómo de comprometidos estaban algunos bancos y expuestos a esos activos. ¿Hay algunos bancos que tienen más exposición a estos activos? ¿Tú sabes que vives el sector por dentro, cómo estaría la cosa? Sí, esa es la gran pregunta. Al final un banco puede tener problemas por riesgo de mercado, que insisto, es lo que ha hecho, lo que le pasó a SVB, o por riesgo de crédito. Es decir, por allí donde lo que tú inviertes resulta que no vale 100, sino que vale 40 o vale 20. Lo que nos pasó en la anterior crisis, para que era como muy fácil decirlo y todos lo sabemos, es que los bancos tenían en su activo, bueno, pues eso es, activos financieros que no valían 100. Y como muy bien se cuenta en la peli Margin Call, tuvo que venir un ingeniero espacial de 28 años a decir a los banqueros de toda la vida que eso no valía 100, sino que valía 20, y entonces el banquero dice: ¿qué me estás contando? Entonces estamos quebrados, ¿no? Y dice: pues sí, dices, me cago en la leche, si no era consciente. Quiere decir que hay un punto joder, no sabemos muy bien qué corresponde con el, o sea, qué tenemos en el activo. Yo creo que eso hoy ya no sucede así. Hoy lo que tienen los bancos en los activos está más que conocido, está más que valorado, está más que contrastado. Que haya podido caer un poco más en precio en los últimos tiempos, pues no me cabe ninguna duda, ¿no? Pero que en general no deberíamos tener una sorpresa negativa a la hora de analizar qué es lo que se tiene en el activo bancario. Yo creo que en eso esta crisis sí debería ser diferente. Ahora bien, ¿que Credit Suisse necesita dinero? Claro que necesita dinero. ¿Y que su principal accionista ha dicho que no? Que esto pasa un poco, es un error en mi modo de ver de comunicación, ¿no? Como también le sucedió al SVB. Claro, alguien tiene que poner el dinero y entendemos que una vez más pues tendrá que ser seguramente el Estado, en este caso el Estado suizo, con el apoyo del Banco Central de Suiza, porque como sabéis, los bancos centrales no inyectan capital en los bancos comerciales, son los estados. Otra cosa es que los bancos centrales inyecten liquidez, hagan swaps de divisas o presten a los estados mediante un programa de quantitative easing, ¿no? Pero tiene que ser el Estado el que, bueno, pues el que te venga, el que ponga dinero para rescatar el banco. Si esto sucede, ¿puede haber efecto contagio sobre otros bancos europeos? Hombre, por poder puede haber, pero entendemos que debería ser tremendamente limitado, porque vuelvo otra vez, hoy los activos, el activo de los bancos nos lo sabemos bien, los hemos analizado bien, los hemos contrastado, los hemos valorado, no hay productos raros, no hay nada sintético, no hay nada extraño. Así debería ser, ¿no? Y por lo tanto, si se resolviera rápidamente Credit Suisse, se conseguiría atajar cualquier riesgo, bueno, pues de contagio. Yo voy a transmitir un comentario propio de nuestra actividad profesional de estos días y hay una gran diferencia respecto a lo que veíamos en el año 2008 o 2009 o 2010 o 2011. Y al menos, insisto, lo que nosotros estamos viendo. La gente dice: yo voy a sacar mi dinero en Credit Suisse, lo voy a llevar a este otro banco, a este o a este otro. Es decir, al menos, insisto, nuestros clientes no perciben
que sea un riesgo de no sé de qué banco fiarme, sino que yo creo y confiemos en que eso se consiga parar así. Está muy aislado el banco que uno tiene el temor. Yo recuerdo en el año 8, 9, 10, 11, 12, es que no me fío de ninguno, ¿no? Por así decirlo. Y hoy, sin embargo, yo creo que ese punto es bien, bien diferente. Y que eso siga siendo así. Por eso hay que intentar atajar, poner el cortafuegos para que no se extienda, ¿no? Porque efectivamente la gente que puede estar sacando su dinero de Credit Suisse está teniendo claro que hay unas cuantas entidades financieras a las que tú puedes llevar tu dinero sin ningún riesgo, ¿no? Sí, yo creo que el trabajo previo, que es lo que tú comentabas, sobre todo en los bancos europeos y más y en la banca española, por supuesto que también, creo que se hizo bien desde dónde veníamos, ¿no? Y en el punto que veníamos, además Exacto. de la doble recesión que tuvimos 2008 y aquí la crisis de la deuda. Entonces, a los bancos con los test de estrés del Banco Central Europeo se les obligó a tener unas posiciones de liquidez y a tener una solvencia Eso es. bastante Exacto. fuerte. El tema y el Eso. peligro de todo esto, que estamos de acuerdo en todo esto, pero el peligro es que no salgan a apagar el fuego rápidamente. Y es decir, con lo de Exacto. Credit Suisse es o se compra por una miseria al final, que yo creo que es lo que va a pasar, que se va a comprar por precio de derribo y se va. Seguramente el banco se venda por secciones, ¿no? Por fascículos, como ha pasado otras veces. Yo veo eso probable. Porque no creo que lo dejen caer como tal, porque, ya, Exacto. insisto, sería riesgo sistémico en Europa por lo que estábamos comentando. O, pues eso, intervención del Banco Central Suizo, que ellos en su momento dijeron que no iban a hacer nada. Pero tendrá que decir algo, claro, cuando dicen, a ver qué dice el BCE, digo, hombre, el BCE sí, tendrá que tener cuidado porque tiene bancos europeos expuestos de manera directa o indirecta a Credit Suisse, pero al final es un banco suizo que está lejos No, del no, orden. no, claro, es No un tiene nada banco que ver ahí el suizo. BCE. Es que no tiene nada que No, no, ver. no, 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 no. El BCE puede hacer líneas de swaps con el Banco de Suiza para que el Credit Suisse se financie en euros, pero Pero ya evidentemente está, ahí ya no está. pueden, ni tampoco los estados del área euro, ¿no? Tiene que ser el Estado suizo el que decida qué hacer con esa entidad. Pero estoy muy de acuerdo en que hay que ser rápido. Y mira, aquí de nuevo SVB se ha sido tremendamente rápido. Las autoridades en apenas 24 o 48 horas. Insisto, uno, porque era fácil de entender lo que le estaba pasando y también, y esto es una ventaja respecto a la anterior crisis, porque ha habido cambios en la legislación. Acordaos como entonces, si se decidía un rescate, o sea, tenía que pasar por el Congreso, por el Senado, luego volver, o sea, había un protocolo regulatorio y legislativo que te llevaba semanas poder hacer. Bueno, Sí. evidentemente ante ese riesgo se ha modificado la legislación, hay mecanismos de resolución, hay mecanismos de supervisión, hay mecanismos que desde luego se activan tremendamente rápido, ¿no? Con lo cual, bueno, yo sí que esperaría que haya en este caso bueno, pues una rapidísima resolución para evitar lo que tú muy bien has señalado, el efecto contagio, ¿no? Y para poner un cortafuegos lo antes, y no dañar, insisto, lo que hoy por hoy es una credibilidad y es una reputación del resto de los bancos, desde luego de los bancos españoles, que nadie está poniendo en duda. Alguien dice, oye, ¿por qué están cayendo en bolsa? Bueno, yo creo que están cayendo en bolsa, primero, habían subido bastante en los últimos tiempos. Segundo, ya sabes que el mercado pone la venda antes que la herida y sacude y Mm. luego ya pregunta si se ha pasado o no. Y tercero, porque los tipos bajan. Y lo que tenemos que decir Claro. es que una parte importante de la recuperación de las cotizaciones bursátiles en la banca en los últimos meses era precisamente con el viento de cola que significaba tipos más altos. Sea lo que estamos diciendo es que el Euribor va a dejar de subir y que el Euribor igual termina por volver al 2%, pues gran parte de ese atractivo relativo que tenían los bancos asociado a un contexto de tipos más altos, pues se disipa, ¿no? Y eso, pues efectivamente, podría ser uno de los argumentos que están detrás de la corrección de los bancos en los últimos días en bolsa. Pero fíjate, por poner en contexto a la gente que nos está escuchando el tema que hablamos de la salud de los bancos españoles y un poco comparativamente con lo que ha sucedido con Silicon Valley Bank, por ejemplo, en la banca española, en la cartera de deuda pública, en su Sí, mayoría sí. está clasificada como bonos a coste de amortización, es decir, sin venta anticipada y por tanto sin influir contablemente hasta vencimiento. Esto es muy diferente a la que Eso ha es. sucedido con la cartera de SVB, ¿no? No tiene nada que ver, el riesgo ahí está bastante controlado. Sí, ¿no? Y además aquí en Europa nuestros bancos pudieran acudir al Banco Central a descontarlo y obtener financiación, ¿no?
Por eso yo creo que también aquí en ese sentido es diferente. En cualquier caso, y a mí es algo que no termina de encajarme porque el SVB optó por vender los bonos directamente a mercado, ¿no? Cuando seguramente hubiese podido encontrar alguna fórmula de financiación con la propia Reserva Federal, porque la Reserva Federal hubiera admitido esos bonos que son de elevada calidad crediticia, ¿no? Cualquier cosa antes que salir al mercado a vender los bonos, ¿no? O sea, sí, efectivamente, los bonos que tienen los bancos nuestros los tienen. Claro, y alguien puede decir, bueno, es que esos bonos hoy valen 90, ¿y cuánto van a valer? No entendemos que van a volver a la par, porque esos son bonos emitidos por los tesoros que no van a impagar. Claro, quien diga, no, no, es que el Tesoro Público Español o el italiano o el alemán va a impagar, entonces sí, claro, ese sí que es el auténtico game over. ¿Eh? Si, No, no. si dejas de pagar los No. estados, entonces sí apaga y vámonos, ¿no? Pero en cualquier caso, aunque es verdad, y este es un dato que también estábamos contrastando esta mañana, claro, esas potenciales minusvalías asociadas a los bonos se han corregido en gran medida en los últimos días con la cesión de los tipos de interés. ¿Eh? Es que en los últimos días el precio de los bonos ha corrido mucho hacia arriba. Es decir, que igual, tal vez si hoy vendiera el SVB o la cartera de los bonos, la minusvalía sería bastante menor la que se comentó el pasado jueves. Porque, insisto, los bonos se han cedido en TIR entre 50 75 puntos básicos, bueno, pues igual esa carta de bonos está ganado un 3 o un 4% en los últimos días versus el -10, que es lo que se perdió. Es que igual en 5 días se ha recuperado un tercio de lo que se perdió el pasado año, porque el Claro, rally porque alcista en renta fija está siendo espectacular. no, no, claro, porque justo eso, porque el bono ahora sí está siendo refugio este año. Que lo hablábamos, fíjate, en programas Exacto. anteriores, decíamos, primer semestre del 2023, probablemente renta fija muy interesante. Y al final ha sido por el evento crediticio, ¿no? Pero evidentemente, ¿no? Que lo llevamos diciendo Exacto. tiempo. Este año estamos teniendo al menos un activo refugio. El problema del año pasado es que daba igual donde mirases. El dólar, Bueno, quizá, vale, ¿no? el dólar, igual alguna acción, el banco, alguna petrolera y no sé qué, pero la bolsa turca, pero había muy poquitas cosas o cosas que pesan poco en las carteras. Hoy, la deuda pública, que depende de cada perfil de riesgo, ¿no? En nuestras carteras la deuda pública está pesando del orden del 15, no, no mucho más, porque yo debo reconocer que hace 3 años no teníamos deuda pública y que lo hemos ido comprando, ¿no? Yo hacía alguna broma, gente de mi equipo joven en su vida había comprado un bono alemán, en su vida había comprado un bono holandés, en su vida había comprado, bueno, pues en los últimos meses hemos estado comprando. Es verdad que no estábamos súper sobreponderados en deuda pública, pero habíamos ido comprando, ¿eh? Entonces, oye, pues tienes un 10, un 15% de tu cartera, bueno, pues que te está aportando una rentabilidad. Es que el año pasado no existía. E incluso la renta fija privada, grado de inversión, aunque está produciendo una ampliación de diferenciales, mira, los spreads en investment grade han subido 40 puntos básicos en estos días. Pero como la TIR del activo libre de riesgo ha caído, la TIR de un bono investment grade no está subiendo. Con lo cual ahí estoy incluso ganando un poquito más, ¿no? Bueno, por eso digo que afortunadamente tenemos algún activo el que algo de rentabilidad sí que nos está dando, con lo cual, bueno, el efecto diversificación, que es tan clave en la gestión de carteras, por fin está funcionando después de, yo diría que 15 meses donde no funcionó el efecto diversificación. Oye, antes de seguir, quiero dar las gracias a todos los que estáis siguiendo el canal de Twitch, también a los que os habéis suscrito antes. R2 Sony, muchas gracias por seguir el canal. Adrián Sinan, muchas gracias. Diego Tech71, Cobes80, muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch. Os invito a los que estéis por aquí a que sigáis el canal de Twitch si os está gustando el contenido. También que os podéis suscribir incluso gratis con Amazon Prime y es una ayuda para mí y para todo el equipo que hacemos posible este programa. Y también que os unáis a mi comunidad de Discord, donde ahí comparto la información en tiempo real, todo lo que está sucediendo con Credit Suisse lo estoy contando por mi comunidad de Discord, los datos de inflación, por ejemplo, cuando salen, toda la información en tiempo real la tenéis por ahí, gráficos de interés, análisis, debates entre toda la comunidad. Ya somos más de 1.200 personas en esa comunidad privada, así que os pasa por ahí, Chris, el enlace para que os unáis. Y además, más preguntas que están entrando por aquí. Preguntaban, David, si sabemos cómo están los CDS de los bancos españoles. Yo sé que más controlados que lo que, por supuesto, lo que está sucediendo con Credit Suisse y Deutsche Bank, que están más elevados.
y que los bancos como Santander o Caixa, ¿qué exposición tienen a Credit Suisse? Preguntaba por aquí don Cristian Sánchez Mm, antes, ¿no? Yo sé que quien más tenía exposición a mm, esta situación era Sabadell, pero no sé exactamente Santander y no. Caixa en concreto No, cómo vamos, está que la yo sepa, situación. no tiene exposición. Debo reconocer que no me lo sé exactamente con tanto detalle, pero yo en principio no hay una exposición. Pero fíjate, cuando antes hablábamos de los efectos colaterales, bueno, hay un efecto contagio que se pueda producir vía retirada de depósitos de otros bancos, vía inversión de fondos de inversión en acciones de Credit Suisse. Nosotros esto sí que es una labor que están haciendo todas las gestoras, están enviando qué exposición tienen. Y la verdad es que hay muy poco, ¿eh? Hay muy poca exposición de fondos de renta variable en Credit Suisse, hay tremendamente poco, ¿eh? Y por ese lado, bien. Sí que hay más en bonos. Sí. Bonos sí que Credit Suisse tenía bonos emitidos y además bonos híbridos con cierto riesgo. Ahí es donde tal vez el efecto contagio pudiera venir más por ahí. Pero de nuevo, no tanto porque el Banco Santander o Sabadell tengan su balance de bonos de Credit Suisse, que no los tiene, sino que los inversores en fondos de inversión de renta fija, sobre todo con un mayor grado de subordinación, algo de Credit Suisse sí que tienen. Pero de nuevo, son porcentajes que eso es lo bueno, una vez más, las carteras de los fondos de inversión, que están tremendamente diversificadas. Es decir, la posición que un fondo de inversión de renta fija subordinada puede tener en Credit Suisse, pues no sería más de un 5%. Bueno, si se perdiera todo, imaginen que se pierde todo el dinero en bonos de Credit Suisse, bueno, pues ese fondo perdería un 5%. A nadie le gusta perder, pero bueno, son pérdidas relativamente reducidas y si finalmente imagínate que hay una quita del 20 o del 30%, pero es que pudiera suceder que no hubiera quita, ¿no? Bueno, lo que voy, y esto primero tiene que pasar, ¿no? Estamos aquí hablando ya como si iba a pasar, pero bueno, tendríamos que ver en el futuro qué es lo que puede pasar, pero el efecto contagio sí pudiera venir más por aquí. Pudiera venir más por la presencia de bonos subordinados de Credit Suisse en fondos de renta fija internacionales, porque insisto, en fondos de renta variable internacionales, la verdad es que la posición en acciones de Credit Suisse es que era muy pequeñita. ¿Eh? Hay que estar pendiente todos estos días porque seguramente vamos a tener mucha información que de momento no disponemos de la totalidad de toda esta información y por supuesto que la trasladaremos por aquí en cuanto sigamos teniendo esta información. Como siempre soy transparente con todos vosotros con los datos y con lo que vamos teniendo sobre la mesa. Ya os dije además que, bueno, antes lo hablaba con David, que voy a estar en Estados Unidos, en Nueva York, trabajando 2 semanas a partir del 29 de marzo. Me pillan un momento ideal. Y os traslado que hay entidades con las que tenía cerradas cosas que no quieren ahora salir grabadas. Yo os lo voy anticipando y esto ya lo he hablado con otros compañeros de prensa y demás. Digo, a mí esto no me huele bien, pero bueno, cada uno hace las lecturas que quiere hacer porque al final, ¿qué más da hablar en un entorno así? Mejor todavía, ¿no? Para mostrar más transparencia. Pero hay un poquito de blackout ahí y que quieren esperar a ver qué pasa. Así que ya os voy diciendo, yo tengo cosas cerradas, o sea, tranquilos. Y sobre todo para que tengáis información, eso que lo sepáis. A partir del 29, vamos, voy a daros información de primera mano desde allí. Y fíjate, David nos preguntaba, Chris, por aquí antes, relacionado con Credit Suisse, si apuestas por rescate por parte del Estado suizo. Sí, vamos, no me cabría ninguna duda y otra cosa sería, en mi opinión, decepcionante y peligroso, ¿no? Yo creo que la crisis de la quiebra de Lehman Brothers lo que puso de manifiesto es que es caro rescatar a un banco, pero mucho más caro es no rescatarlo. Y que si el banco además es sistémico, pues más todavía. Además, en el caso de Suiza, tiene una gran ventaja, yo diría, ese país, ¿no? Es un país que tiene un nivel de deuda sobre el PIB bien reducido. Estamos hablando, no recuerdo, me olvidaba, creo que es un 50 o un Inflación 50%. baja, ojo. Sí, sí, Inflación no, o nada que sea, ver que te con decir que aquí. es un país que, bueno, que en ese sentido no le estarías pidiendo un esfuerzo adicional y que yo creo que si el resto de países han rescatado a sus bancos, a mí me parecería mal, desde luego, que Suiza no rescatara a Credit Suisse. Pero bueno, oye, evidentemente esa es una opinión y por lo tanto, yo, si me preguntas qué pienso, es que en caso de que fuera necesario, yo creo que sí que se produciría y además es que sería lo recomendable, ¿no? Incluso hasta lo justo, ¿eh? Y sobre todo en solidaridad, no sé si decir en solidaridad, pero teniendo en cuenta lo que ha hecho el resto
del resto de países, porque efectivamente si tú dejas caer un banco como Credit Suisse, el efecto negativo sobre el resto de países se va a producir. Y Mm. en la medida que un país, Suiza, ahora te toca a ti, ¿no? Haz Rescatar a algo, los claro. tuyos como nosotros hicimos a los nuestros, ¿no? Claro, exactamente. Haz algo, ¿no? Porque esto puede ir a peor, ¿no? Quiero dar Exacto. las gracias, sí, quiero dar las gracias a MC y Lenny por suscribirte al canal de Twitch. Muchísimas gracias. También, Pablo, que decías que qué gran canal he montado. Te invito a que te suscribas también, que me falta tu suscripción, es habitual, pero lo puedes hacer gratis, ¿eh? Si eres cliente de Amazon Prime. Si no, bueno, pues yo te lanzo el guante. A ti y a todos los que queráis suscribiros al canal. Fernán Mex, muchas gracias por seguir el canal. Y a Katesomi, también muchísimas gracias por seguir el canal. Y fíjate, también, Pablo, que nos decía por aquí una pregunta, y decía, pregúntale a David si tienes a bien si el fondo de garantía de depósitos de 100.000 euros son los padres. Dice, me lo creo poco, de verdad. Hombre, depende, claro, depende de lo sistémico que se vuelva todo. Claro, si quiebran todos los bancos, pues no se puede garantizar nada al final. O sí devaluando la moneda fiat hasta niveles insospechados, ¿no? Pero en principio sí, si pasase lo de ese VB, se Bueno, ya hemos visto, garantizaría. el SVB, Claro. no, a ver, el Fondo de Garantía no solo son los padres, sino que es un superhéroe o algo Bueno, así, porque bueno, ha sí, sido sí, sí. capaz de Sí, sí. cubrirlo todo, ¿no? Yo creo que, y esto es un tema bien interesante y que entramos, si quieres, en otros ámbitos, pero para mí todos los depósitos deberían estar garantizados en la medida de lo posible, ¿no? Al final, cuando uno invierte en un bono o en una acción, sabe que está asumiendo riesgos, pero yo creo que el común de la gente que tiene un depósito en un banco realmente piensa que eso es seguro, ¿no? Y ya sé, a mí me parece decir que no es alguien que está especulando, es alguien que está ahorrando y que lo tiene ahí. Y además, no sé, imaginemos una empresa. Nosotros tenemos empresas a las que asesoramos y que tienen su dinero invertido en depósitos. Imaginaos que una empresa pierde su dinero porque el banco ha quebrado y ¿qué hace la empresa? Tiene que cerrar y por lo tanto va a despedir gente y va a despedir. Y esa persona que está despedida porque esa empresa ha cerrado, porque ha perdido dinero en un depósito, no tiene culpa de nada, ¿no? A mí me parece que ahí me sale mi lado más humano, ¿no? Y yo creo que Mm. los depósitos, hay una garantía implícita, ¿no? No, pues existen todos los depósitos garantizados. No, no, cuidado, pero solo unas cantidades pequeñas. Bueno, el caso de SVB es bien relevante. Al final, igual era una empresa tecnológica de Silicon Valley que tenía un depósito de 20 millones de dólares y estaba Mm. ahí a la espera de ir gastando ese dinero para investigar en inteligencia artificial o cómo descubrir un nuevo chip que va a evitar una determinada enfermedad. Quiebra el banco de su bebé, esa empresa pierde sus 50 millones de dólares y tiene que cerrar la empresa y hay que despedir gente y resulta que esa empresa no va a poder investigar en ese chip que nos iba a mejorar la vida o en esa... No sé, a mí me parecería muy injusto. Insisto, porque has invertido en un depósito. Otra cosa distinta es que esa empresa de Silicon Valley o ese directivo de Silicon Valley hubiera invertido en acciones de SVB o que hubiera invertido en un producto arriesgado. Pero el depósito, yo creo que está generalizada la percepción de que el depósito es lo más seguro. Porque es que si no, ¿qué va a hacer el ciudadano? Vale, pues entonces cojo mi dinero y lo meto debajo del colchón. Y si me decís que no está seguro ni siquiera los depósitos, ¿qué hago con mi dinero? Ah, es que tienes 1 millón de euros. Sí, tengo 1 millón de euros. ¿Qué hago con mi dinero? Ah, no, como eres rico, entonces puedes asumir pérdidas. No, es que, ¿qué hago yo con 1 millón de euros si no quiero asumir riesgo? Yo pues entiendo que lo puedo dejar en un banco, ¿no? Ah, y que tengo que tener yo la capacidad de saber si el banco tiene o no riesgo de crédito, si este banco está o no apalancado, si la duración de su activo y la duración de su... Pero no, yo creo que tenemos que tener la convención de que los depósitos son seguros, en mi humilde opinión, ¿no? Y para cantidades importantes. Fíjate, nos decía por aquí por el chat Bliscas, dice, tweets de empleados de Credit Suisse diciendo que la gente está llorando por los pasillos. Si puedes decirnos qué tweets son, pasárselos a Chris por susurro aquí en el chat, te lo agradecemos, porque yo estaba mirando Twitter, no he podido ver esto, pero vamos, no me extrañaría nada de que, claro, que la tensión se palpe dentro del banco viendo toda esta situación, porque parece inevitable que el banco falla. O sea, con ese nivel de credit default swaps es para que el banco falle, si no ocurre un milagro. Pero fíjate, incluso aunque no fallase, en el sentido del default, me tiene pinta de que va a ser, o que fuese comprado por otro, imagínate, ¿no? Que en Sí. lugar de que lo intervenga, pues, llega otra entidad y lo compra. Bueno, pues efectivamente cuando estás en la empresa que ha sido comprada y la evidencia es clara, las probabilidades de que pierdas tu puesto de trabajo son altas, ¿no? Coño, yo llevo aquí trabajando 20 años en mi entidad financiera
las cosas no han ido bien, me va a comprar otro y me van a echar o me van a poner a hacer cosas que a mí no me gustan. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Yo creo que ahí el riesgo o la propia decepción que puede tener una persona que está trabajando en una entidad y que ha estado trabajando duro y que ahora dice, me esfuerzo, pues tal vez no ha valido para tanto, o efectivamente dentro de 4 o 5 días tal vez el logo en el que yo trabaje es distinto y no sé cuál va a ser mi futuro profesional. Eso evidentemente mete un miedo a alguien, iba a decir casi superior a que si está en riesgo su depósito, ¿no? Digo, oye, que es que igual mi puesto de trabajo está en riesgo y eso pues evidentemente es una situación bien adversa, ¿no? Siempre como, y además como estaban diciendo por aquí por el chat, que el factor humano, la parte humana es la más dura de toda esta situación. Y por mucho que lo digamos, y por eso cuando yo he sido muy tajante durante mucho tiempo diciendo creo que va a venir un escenario complicado por los indicadores adelantados, etcétera, pero no de una manera de que cuando me dicen, no, es que te interesa, ¿no? A mí no me interesa que venga una situación adversa, ni una crisis, ni nada. Primero porque hay recorte absolutamente de todos, ¿no? Porque tengo Claro, familia que también puede irse a la calle si viene una situación adversa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por muchos factores. Entonces, simplemente me dedico a trasladar información y a analizar lo que conozco. Y me puedo equivocar, como muchos otros, y como David. Nos hemos equivocado aquí los dos con muchas cosas. totalmente. Mismamente hablando del Uribor, yo decía que el techo del Uribor me pasaba como a ti. Yo veía el 3,25 en su momento, o el 3 como un nivel ya muy límite, y se ha ido hasta el 4, fíjate. Ahora ya sí que Sí, sí. corrige, ¿no? Pero nos equivocamos todos, y es que esto es ley de vida. El tema es tener la humildad y Sí, analizar las cosas de la manera más aséptica posible. que como acertáramos en todo lo que decimos, además la No gente que estábamos aquí. decimos muchas cosas, lo más probable es que fallemos en muchas cosas. Claro, el que no dice nada, pues no falla nunca, claro, pero lo que nos atrevemos a decir muchas cosas. Y me las has dado por otro de los puntos que a mí como economista me parece muy relevante. La economía no es un juego de suma cero. Para lo bueno y para lo malo. Quiero decir, cuando la economía crece, a todos nos va bien si la economía crece. Y si la economía decrece, a todos nos va mal, porque lo que uno gana no es a costa de otro. Y por tanto a todos nos interesa que las cosas vayan bien, ¿no? Porque la economía no es un juego de suma cero. Estoy muy de acuerdo con lo que tú comentas. En el fondo a nadie le interesa. Es que no sé qué banco está detrás para ver si el otro banco quiebra. Que no, en absoluto, ¿eh? En absoluto, porque todos los bancos son Es una conscientes tontería y eso. todas las Sí, empresas sí. son conscientes de que si al de enfrente le pasa algo malo, algo negativo a él también le va a pasar, porque la economía, insisto, no es un juego de suma cero. Total, total. Por cierto, don Cristian Sánchez, muchas gracias por suscribirte al canal de Twitch. Sigo lanzándose el guante para si os gusta el contenido que os suscribáis al canal de Twitch. También que os incorporéis a mi comunidad de Discord, donde ahí tenéis toda la información en tiempo real, análisis, gráficos de interés, debates. Os digo cómo van a ser los programas aquí en Twitch, los análisis que vamos a ir haciendo por aquí. Así que uníos a la comunidad de Discord, os pasa también, Chris, de nuevo el enlace. Y vamos a ir poniendo ya punto final en este último tramo del programa, que ya casi llevamos una horita por aquí. Un poco mañana viene, lo decíamos antes, reunión del Banco Central Europeo. Me parece que es. Fíjate, la reunión cuando empezó a subir tipos también era la más clave en aquel momento, cuando subió 75 puntos básicos. Pero ahora vuelve a ser esta la más clave una vez más. Mañana, ¿cuál crees que puede ser el mensaje de Lagarde? Es un poco el interrogante del día, pero ¿crees Sí, que ya va a dejar yo el traje de halcón, lo va a meter en el armario, va a cerrar la puerta y va a decir, de momento se acabó este tema? sí, yo creo que para buscar un punto intermedio y no provocar y que te tilden de insolidaria, ni tampoco meter más miedo en el mercado, yo creo que el BCE puede decir, oye, tal y como teníamos previsto, subimos 50 puntos básicos y lo hacemos porque la inflación está moderando, pero a un ritmo más lento de lo que pensábamos y porque el ciclo económico está resistiendo. Nuestra intención es seguir subiendo los tipos de interés para tratar de combatir al máximo la inflación, pero somos conscientes de que en las próximas semanas o meses tenemos que estar atentos a los acontecimientos y puede ser que esto condicione la evolución de nuestra política monetaria, ¿no? Y pudiera suceder que si la economía pierde el dinamismo a un ritmo más alto de lo inicialmente estimado, pues tengamos que poner fin al proceso de subida de los tipos de interés. Eso es el discurso que yo haría y creo que es el que pudieran hacer. Luego hará ya, evidentemente, lo que ellos consideren, pero creo que ese discurso podría ser, bueno, sigo mi hoja de ruta, evidentemente soy sensible a que hoy el contexto es diferente al de hace 10 días, que es como hemos empezado a meter un alarmismo
que podría ser preocupante. Es decir, oye, creemos que seguramente aquí hemos llegado a la política, el endurecimiento de la política monetaria porque estas condiciones, eso yo creo que podría ser un poco el discurso para mañana. Fíjate, lo que hablábamos antes de la información de gente, empleados de Credit Suisse, nos han pasado ya el tuit por aquí, que ha estado, vamos, que está en pánico, llorando, colapsos, gente por ahí corriendo. Estas son las informaciones que nos comentaban por aquí por el chat y que he podido cotejar ya con el tuit. Y el tuit es de Charles Gasparino, que es, bueno, está en Fox Business Network trabajando, es corresponsal y columnista, vamos, columnista también de este medio, y comentaba como información exclusiva que empleados de Credit Suisse están entrando en pánico, colapsos y gente llorando en los pasillos de oficinas de Credit Suisse y de la sede. Bueno, pues parece que recogiendo, igual que los mercados están recogiendo ese terror, el terror se termina trasladando a la economía real, como hemos dicho muchas veces, y en este caso la economía real es, de una forma más directa, pues los trabajadores de Credit Suisse, como no podía ser de otra manera. Fíjate, David, que como anécdota de todo esto, me llegaba esta mañana un informe del equipo de análisis de Credit Suisse y yo en ese momento me he sentido como un poco compungido, porque digo, ¿y si es el último informe que me llega de Credit Suisse? Como tal, ¿no? Como Credit Suisse como tal, porque a lo mejor se Sí, sí, absorbe y... como marca, claro, Eso como es. logotipo, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan, ¿eh? Quiere decir que bueno, las empresas se fusionan, se absorben, sí, bueno, pues así, eso es la vida, ¿no? Así que yo creo que fíjate la de fusiones a las cuales hemos asistido y operaciones que se han llevado a cabo, pero bueno, sí, no lo sé, no tengo tan claro, efectivamente, que el logotipo o que la marca comercial. Y porque además, mira, sucede otro fenómeno y es que la pura marca comercial es... Si tú se mantiene el banco, entiendo que habría que hacer un rebranding, ¿no? Porque es verdad que la marca Credit Suisse pues ya no es una marca que sea atractiva, ¿no? Claro. Entonces, bueno, que eso sea por eso, ¿eh? Y se mantiene el banco y consigue inyección de capital, pues tendría que llamarse de otra forma, porque yo creo que la marca Credit Suisse, ¿no? Hoy yo no soy un experto en valoración de marcas, no sé si hay alguien experto en eso, no sé cuánto vale la marca Credit Suisse, cuánto vale la marca Coca-Cola, miles de millones, cuánto vale la marca Apple, miles de millones, cuánto vale la marca Warren Buffett, miles de millones. Ya no sé lo que hoy vale la marca Credit Suisse, ¿no? Pues hasta cena, bueno, ayer valía 9.000, hoy por la mañana 7.000 y ahora 5.000 y como siga pasando el tiempo es un chicharro de empresa ya pues eso, digna a desaparecer por valoración bursátil simplemente, Sí, pero es pero verdad. incluso la marca, ¿no? ¿Sabes? No, la marca ya La es lo que dices, marca, la credibilidad. Tiene un problema de credibilidad exacto, muy ¿no? grande, muy grande, muy grande. Y que va a ser muy difícil de restaurar en el caso hipotético de que se le apareciera la Virgen y siguiera ahí operando, ¿no? Porque lo que dices tú, venga un caballero blanco y lo compre y siga la Exacto. marca, ¿no? Eso es, me parece improbable porque ahora mismo los capitales están pausando y solo esto lo veo probable si se compra a precio saldo, como por ejemplo pasó con el Popular y Santander en su momento, ¿no? Una operación de este Exacto. tipo sí que lo vería más plausible. Pero bueno, vamos a tener información de esto próximamente, porque esto es cuestión de horas. Esto, cuando viene el pánico, es cuestión de horas de que las cosas cambien, ¿no? Fíjate, y por abordar la última pregunta que nos hacía por aquí Jokama44, que es habitual del canal, muchas gracias siempre por comentar por aquí, dice si ahora, si viene una crisis financiera, si es cuestión de que se vaya destruyendo empleo y que las empresas al final no van a tener acceso al crédito. ¿Qué opinamos de qué puede venir a partir de ahora? Si esto puede generar eso. Bueno, lo hemos dicho un poco antes, pero ¿tú crees que puede empezar a haber ahora destrucción de empleos de manera más acelerada? Hombre, más acelerada sí porque hasta ahora no había Porque destrucción no de había, empleo, ¿no? claro. Claro, los Sí, mercados laborales están en mínimos históricos, bueno, mínimos o históricos o casi históricos de tasa de paro. Bueno, si viene una pérdida de dinamismo de la economía, sí resultaría previsible entender que haya una cierta destrucción de empleo, que haya una cierta ralentización del consumo, que eso lo que provoque es que se modere la inflación, que eso es lo que lleve a los bancos centrales a bajar los tipos de interés. En definitiva, entraríamos en otra fase del ciclo económico. Después de unos cuantos años de expansión y de subida de tipos, pues ahora vendría lo contrario y luego, bueno, los famosos ciclos económicos que han existido, que existen y que existirán, ¿no? Y que esa es la mm, obligación que tenemos los economistas, de tratar de identificar la posición del ciclo, sobre todo los puntos de inflexión que son tan difíciles,
Y luego, gestores como nosotros, Global Macro, entendemos que la evolución de los mercados está muy en línea con la evolución del ciclo, y lo hemos comentado antes, las bolsas, la pendiente Justo. de la curva, las volatilidades y demás, ¿no? Entonces, bueno, es clave pensar si estamos en ese punto de inflexión o no. Parece que, bueno, pues sí, nos adentramos en un entorno económico peor, previsiblemente puede haber ese repunte de tasa de paro y demás. No debería ser algo excesivamente elevado, porque, insisto, a comparación con la crisis de 2007-2008, hoy no hay un problema de solvencia de los bancos, ¿no? Yo creo que, insisto, pues más allá de lo que pasa a la SVB y un par de bancos más, incluso a Credit Suisse, bueno, entendemos que la situación no tiene nada que ver con la que tuvimos entonces. Y por poner otro punto positivo, David, por cerrar lo que es el programa de hoy, si se genera este pánico o si se acrecenta más bien este pánico, se generarán oportunidades de inversión indudablemente de cara al largo plazo. Indudablemente. Indudablemente, indudablemente. Esa es la parte positiva, ¿no? Y ahí Claro, es donde se claro. demuestra, bueno, esa sangre fría, esa capacidad de inversión a medio y largo plazo, pero seguro que hay grandísimas oportunidades de inversión, no me cabe ninguna duda. Sí, señor. Por supuesto que sí. Bueno, por poner punto final ya, David, como siempre, un placer tenerte por aquí. Además, en un día tan importante como hoy, vienen semanas muy intensas en la parte de la economía y de los mercados. Vamos a ver cómo cierra hoy Estados Unidos. El SP 500 ahora mismo en tiempo real cayendo un 1,5%. Tampoco es un desastre. Lo que ha sido un desastre No. ha sido más el IBEX 35, ¿no? Con una caída Fíjate, superior al perdona, 4%. y el Nasdaq Sí, ni tan mal, ¿eh? El sí, Nasdaq, sí. El ¿no? Nasdaq SV, en 1% habrá caído, cero y medio en está ahora neto, mismo. digo. 0,5 está Iba ahora a mismo decir cayendo el que Nasdaq. el Nasdaq está aguantando bien. Sí, sí. Y Dow Jones es el que lo está pasando peor un poquito hoy, pero vamos, que tampoco es desastroso. Pero es que fíjate, Netflix subiendo un 3% casi hoy. No sé exactamente cuál es la razón, pero hablando del Nasdaq, claro, un valor que tiene peso Sí, ahí sí, como sí, es sí, sí. Netflix, subiendo un Exacto, 3%. Y exacto, Apple cayendo un exacto. 0,5, con un 0,4, que es Exacto. muy poquito. O Se sea que, está dando un poco la vuelta en el comportamiento sectorial a lo que fue el año pasado. El año pasado, recuerda, los bancos, las petroleras, lo value, lo cíclico, lo hizo bastante mejor que la tecnología, ¿no? Y ahora, bueno, pues parece que está dando otra vez la vuelta. sí, había, Bueno, había veremos. tenido mucho castigo ya previo, la tecnología. Hay compañías que habían Sí, caído un 50, un 60%. Eso ya es una caída de mucha, mucha entidad, ¿no? Vamos a ver sí, qué sí, pasa sí, con sí. todo esto. Pues lo dicho, David, que es un placer tenerte por aquí. Seguiremos hablando. Seguiremos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando quieras, será un placer. Claro que sí. Ahora Hasta la espérate. próxima. Espérate, aguarda ahí un poquito que enseguida te despido ya por privado. Al resto os digo que mañana pendiente de mis redes sociales para cuando activemos el directo con el especial de la reunión del Banco Central Europeo, que vamos a tener invitados de lujo, ya lo sabéis, y vamos a tener mucho análisis. Vamos a hacer la previa, comunicado del BCE, rueda de prensa de Christine Lagarde, reacciones posteriores, o sea que mañana viene un día muy grande. Os vuelvo a recordar que tenéis ahí mi canal de Discord para uniros y también tenéis ahí arriba los partners de esta sección del canal, que son CMC Markets y Besto. Echad un ojo a sus plataformas, os pasa por ahí Chris también por el chat los enlaces de las dos, tanto de Besto como de CMC Markets. Y pues lo dicho, seguiremos informando, analizando en mi canal de Discord, en mis redes sociales, así que os espero mañana. Sobre 1 y cuarto de la tarde estaremos ya con el directo. Un abrazo a todos y nada, coged fuerzas, que vienen días intensos. Hasta la próxima.